Hola, ¿qué tal amigos y amigas que visitan nuestro canal? Hoy voy a estarles hablando acerca de un tema que anda mucho por las redes y voy a explicar acerca del mito o la realidad de Adán y Eva. En esta ocasión voy a hablar acerca de Adán y Eva y cuál fue la realidad y cuál fue el mito que muchas personas hoy están hablando acerca de ellos. Pero no olvides suscribirte a mi canal y dar like a este video. Comencemos. Como sabemos, Adán y Eva fueron los primeros padres de la humanidad. Ellos vivían con Dios en un estado de inocencia porque no conocían lo que era lo bueno ni conocían lo que era lo malo. Y el Señor les dio mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento que le dio el Señor? El primer mandamiento que le dio el Señor dice que fue el mandamiento de fructificar y multiplicarse y llenar la tierra. O sea que ellos tenían que tener hijos. Este fue el primer mandamiento que les dio el Señor a Adán y Eva. El segundo mandamiento que les dio fue no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. En esta aclaración que se encuentra en el libro de Génesis, podemos ver de que Adán y Eva tenían esos dos mandamientos, los primeros. En Génesis 2, capítulo 2, versículo del 15 al 17, el Señor habla que Él los colocó en este lugar y que les dio ese mandamiento. El primero, de fructificarse y henchir la tierra, y el segundo, de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si bien nos ponemos a pensar, cuando muchas religiones hablan acerca del pecado original de Adán y Eva, nos ponemos a pensar en lo siguiente: ¿cómo es posible que el Padre Celestial hubiese enviado a sus hijos a cumplir un mandamiento que no podían desarrollar debido a que ellos no conocían cómo procrear en su momento? Y luego les dice de que no coman del fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué se llamaba el fruto de la ciencia del bien y del mal? Porque al comer este fruto, ellos iban a descubrir su desnudez y iban a comenzar a hacer las cosas como realmente eran. Iban a comenzar a ver la vida como realmente se ve. Hay un aspecto importante, que ellos cuando vivían en la presencia de Dios estaban cubiertos de su gloria. Algunas personas dicen de que ellos no se podían ver su desnudez porque ellos tenían una gloria que es la gloria celestial y sus cuerpos eran luminosos, y de tal manera que ellos no podían notar la desnudez que tenían en su momento, porque los seres celestiales tienen cuerpos luminosos, llenos de luz y de perfección. Hay otra pregunta que han hecho las personas y es la siguiente: Adán fue formado del polvo de la tierra, y estas personas dicen, porque del polvo eres y del polvo volverás. Cuando el Señor habla acerca del hombre, habla, como decía el presidente David McKay, que el verdadero hombre no era el cuerpo que tenemos hoy en día, sino que el verdadero hombre es el espíritu que nosotros llevamos dentro. Es el espíritu que le da vida al cuerpo. Ahora, el ser humano no fue creado de una materia terrenal, fue creado de una materia celestial. Recordemos que Adán y Eva vivían
en la presencia del Señor. Y cuando el Señor tomó esos materiales, los tomó de la tierra que había en su presencia. Entonces era una tierra celestial, no una tierra pecaminosa como esta que hoy en día estamos viviendo. Entonces el hombre fue creado del polvo celestial donde vivía el Padre Celestial. Vamos a leer lo que nos dice Génesis. Génesis 2, el verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente o una alma viviente. En esta escritura, en Génesis 2:7, dice de que el Señor formó al hombre. La materia de la cual estaba hecha Adán y Eva no fue una materia que el Señor hizo, fue una materia que ya existía, porque el Señor solamente lo formó, no lo creó. Él tomó ese elemento y lo moldeó. Recordemos que al principio dije que nuestro cuerpo está creado de luz y perfección. El espíritu de cada uno de nosotros era solamente luz y perfección. Dios tomó esa luz y perfección y moldeó nuestros espíritus, y fue el que creó a Adán y a Eva moldeando esa luz y esa perfección. Entonces, Adán y Eva existían, el elemento por el cual ellos estaban hechos ya existía desde hace mucho. El Señor solo tomó este elemento y lo formó, lo organizó. También nos habla en Moisés 3:5 que el Señor creó espiritualmente todas las cosas antes de crearlas físicamente. Todo lo que nosotros hoy vemos fue creado espiritualmente primeramente y después creado físicamente. Por eso muchas personas que son maestros de negocios dicen de que si usted quiere ver su fortuna materializada, debe de pensar en ella y luego materializar ese propósito. O sea, si ustedes quieren una casa grande, deben de materializar eso en su mente y luego la casa podrá ser construida de la forma en la que ustedes la piensen, porque todo lo que hoy tenemos primeramente fue formado espiritualmente. Hoy en día solo vamos encajando las piezas para crear nuestro futuro, porque ya el futuro de cada uno de nosotros está creado espiritualmente. Vamos a continuar con otras de las cosas que queremos aprender. Dice en el libro de Abraham, en el capítulo 4, versículo 27, de modo de que los dioses descendieron para organizar al hombre a su propia imagen, para formarlo a imagen de los dioses, para formarlos varón y hembra. Y en el 26 dice: y los dioses tomaron consejo entre sí y dijeron: descendamos y formemos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Como les venía diciendo, el Señor tomó esta tierra espiritual y formó al hombre. Cuando uno forma algo, uno lo va moldeando. El Señor moldeó nuestros espíritus y creó nuestros cuerpos, pero primeramente nos creó y nos moldeó espiritualmente. Hablamos de Adán y Eva en el sentido de que ellos fueron los primeros padres de la humanidad, porque ellos fueron los primeros que habitaron esta tierra. El Señor desde el principio
les dio estos mandamientos y ellos tenían que cumplirlos. Muchas personas dicen de que si Adán y Eva no hubiese pecado, nosotros viviríamos en paz y felicidad al lado de Dios. Y eso es falso, porque Adán y Eva no conocían lo que era lo bueno ni conocían lo que era lo malo. Ellos, si no hubiesen pecado, hubiesen permanecido en un estado de total inocencia, no conociendo lo bueno porque tampoco conocían lo que era lo malo. Y no vengan a decirme muchos lectores de que ellos iban a tener conciencia como la que tienen los animales, porque nosotros no razonamos como los animales. Nosotros somos seres pensantes que actuamos y nos dirigimos por el razonamiento. Hoy en día podemos ver eso en cada uno de nosotros. La persona que tiene una perspectiva eterna es porque ha cultivado el hábito del espíritu que Dios le ha dado para poder seguir adelante en cuanto a estas cosas. Otra pregunta: si Adán se hubiese quedado en la presencia del Señor, hubiese sido feliz. Como les vuelvo y les repito, Adán y Eva no conocían lo que era la felicidad ni tampoco conocían lo que era la desdicha. Ellos no conocían lo que era lo dulce ni lo que era lo amargo. Ellos comenzaron a experimentar todo esto cuando comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal. Cuando ellos probaron este fruto de la ciencia del bien y del mal, sus cuerpos también tuvieron una transformación, porque al estar en la presencia de Dios, sus cuerpos eran amortales. Ellos no podían morir, porque sus cuerpos no tenían sangre. Y luego que comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal, ellos comenzaron a circular sangre por sus venas. Por eso ellos ya podían morir después de haber comido de este fruto de la ciencia del bien y del mal. Antes que Adán y Eva comieran del fruto de la ciencia del bien y del mal, no existía la muerte. Todo lo que había estado en ese momento estaba en una forma celestial, una forma original. No existía la muerte, porque lo dice en 1 Corintios 15, el verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por medio de Adán y Eva entró la muerte, pero por medio de Jesucristo entró la resurrección de los muertos. Antes que Adán y Eva comieran del fruto de la ciencia del bien y del mal, nadie podía morir en ese lugar. Todo lo que el Señor había creado era eterno, pero era necesario que ellos probaran de este fruto de la ciencia del bien y del mal para que ellos pudieran tener experiencias y pudieran desarrollarse, porque el objetivo principal del Padre Celestial es que ellos tuvieran experiencia y pudieran avanzar y tener la libertad de escoger entre el bien y el mal. Hay personas que también preguntan de que el Señor, si Él sabía que ellos iban a pecar, ¿por qué los dejó que pecaran? Él desde un principio tenía un plan, pero Él también les dio a Adán y a Eva la oportunidad de escoger si comer o no comer de ese fruto. Si ellos no comían de ese fruto, Él tenía un plan también para ellos. Pero Él en ningún momento les quitó la libertad de escoger. Él les dio los 2 mandamientos y les dio la decisión. La decisión es tuya. Puedes tomar del fruto o puedes no tomarlo. La mujer se dejó seducir por la serpiente
y tomó del fruto de la ciencia del bien y del mal y cumplió con el plan que tenía el Padre Celestial de que pudieran multiplicarse y henchir la tierra. En ocasiones nos ponemos a pensar y decimos que si hay ejemplos donde el Señor ha probado a sus siervos. En la ocasión en que Abraham, el Señor le mandó que matara a su hijo Isaac o que lo ofreciera en sacrificio, Abraham lo hizo y no titubeó 2 veces y se llevó a su hijo y lo iba a sacrificar. Y cuando el Señor vio que Abraham había extendido su mano para matar a su hijo, él mandó a un ángel y le dijo a Abraham de que lo dejara, que solamente lo estaba probando para ver su fidelidad. Entonces el Señor le dio otro encargo a Abraham y lo recompensó por lo que él había hecho. Siempre el Señor nos ha dado la libertad de escoger. El albedrío es un principio eterno que siempre lo han tenido los seres como nosotros desde antes de la fundación de este mundo, y lo podemos ver con Adán y Eva cuando el Señor les mandó y les dio mandamiento de poder comer o no del fruto de la ciencia del bien y del mal. Todo esto encierra un plan en el cual Dios nos ha puesto a estos primeros padres para que fueran una figura para cada uno de nosotros. Los mandamientos que le dio Dios a Adán y Eva hoy en día se han transgiversado y los han puesto a ellos como alguien que ha cometido un grave error. Ellos no cometieron un grave error. Ellos jugaron un papel importante en el plan de Dios. Adán y Eva son un ejemplo de que como una persona tiene que dejarse guiar por los estatutos y los mandamientos de Dios. El propósito de nuestra vida aquí en la tierra es cumplir con la medida de nuestra creación y tener gozo en ello. Esa fue el cometido que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. ¿Cuánto vivió Adán y Eva en el paraíso o en el jardín del Edén? Él vivió en esta tierra 930 años. El tiempo del Señor, donde Él vive, decía Pablo, un día para Él son 1000 años para nosotros. Entonces cuando el Señor le dijo a Adán que él, cuando comiera del fruto de la ciencia del bien y del mal, iba a morir, Dios cumplió su palabra, porque también Adán murió en ese mismo día. Cuando Dios le dijo a Adán estas palabras, Adán sabía lo que el Señor le había dicho, y él no podía, por medio de su misericordia, dejar de cumplir lo que él le había prometido a él, que si él comía de ese fruto de la ciencia del bien y del mal, iba a morir. Cuando el Señor puso a Adán fuera de su presencia, el tiempo comenzó a correr más lento para Adán. Y Adán pudo vivir 930 años. Adán tenía ciertos privilegios. Él podía hablar con Dios y Dios podía enseñarle a él muchas cosas después de haber cometido esta transgresión al haber estado en ese lugar
y poder cumplir con el plan de Él. Hoy en día podemos notar de que Adán y Eva tuvieron un papel fundamental en este plan de Dios. Así es, hermanos, conocer la verdad nos hace libre y nos hace libre del error que cometen muchas religiones al hablar de Adán y Eva y expresarse mal acerca del acto que cometieron. Gracias a ellos, hoy nosotros estamos aquí y podemos ser probados. Una vez que nosotros partamos de este mundo, el cuerpo terrenal que tenemos hoy en día se va a quedar aquí. Nosotros iremos a un estado donde vamos a esperar nuestro juicio para recibir la herencia que Dios nos va a dar. Y si nos toca vivir con Él, volveremos a esa tierra celestial, a ese mundo espiritual eterno, donde nosotros vamos a vivir eternamente con Dios y vamos a gozar de todas las bendiciones. Vamos a tener una gloria paradisíaca y nuestros cuerpos van a ser revestidos de inmortalidad y vida eterna. Vamos a gozar de una gloria semejante a la de Dios porque vamos a brillar como el sol. Hoy podemos ver todas estas cosas y las podemos hablar porque el conocimiento que Dios nos ha dado a nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, es un conocimiento pleno de las cosas del Señor. Cuando usted escuche estas palabras, su espíritu va a testificar que estas cosas son verdaderas, porque usted va a pensar en esa morada eterna y va a reflexionar en su mente. Y no son reflexiones humanas, sino reflexiones que el espíritu que usted tiene le habla y siente cuando escucha esas palabras, porque son verdaderas. Yo sé que son verdaderas, las he aprendido y sé que nuestros padres, nuestros primeros padres de la humanidad, Adán y Eva, fueron dos personas creadas por Dios y hoy en día se merece que sepamos su historia y la podamos comprender. Pero esta es una parte de lo que es la historia de Adán y Eva, lo que es el mito y la realidad. Si quieres saber más, puedes visitar los videos que están aquí en mi canal y puedes buscar los otros videos relacionados con este tema. Y de esta forma me despido. Su amigo Roberto Martínez les deja un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, hermanos, y hasta la próxima.